Estamos realmente muy agradecidos del Señor porque Él nos permite continuamente, cada día, ver, experimentar lo que es su presencia y cómo Él afecta, cómo Él nos transforma y cómo nos lleva continuamente, como dice Él en su palabra, de gloria en gloria. Eso no quiere decir que no haya dificultades, que no haya problemas, sino que aún a pesar de ellos, el Señor está con nosotros, nos conduce, nos guía, nos dirige y abre nuestros ojos a lo que es realmente la vida. Hoy queremos tratar un tema sumamente importante. Queremos hablar de quiénes éramos antes, quiénes somos ahora después de conocer al Señor y qué Él va haciendo, cómo Él va operando y cómo va nuestra vida cambiando, tomando un giro diferente, porque encontramos en Dios un propósito especial. Enseguida regresamos. Nuestras vidas, dice Dios en su palabra, tienen un antes y un después. Dice Dios que nosotros antes, y usa frases como tiempo pasado, en otro tiempo, para indicar que cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando le permitimos que Él venga, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, hay un giro completo. Lo que éramos antes ya no somos, no empezamos a no ser. Dios va trayendo una renovación de nuestra mente, va trayendo una transformación a todo nuestro ser. Y entonces las cosas que antes imperaban, como eran los pensamientos, la manera de entender, la manera de hacer, la manera de buscar nuestros propios placeres, ya no es así. Al nacer de nuevo ya tenemos una vida, dice Dios, más excelente. Y esto tiene que ver necesariamente con un encuentro transformador, vivificador, renovador que Dios hace por medio de Jesucristo. La palabra nacer de nuevo la usó Jesús con aquel gran maestro de Israel llamado Nicodemo, aquella noche en que fue a visitarlo, y el Señor le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Para él aquello fue algo muy conmovedor porque ni siquiera tenía idea de lo que eso significaba y lo entendió literalmente. Lo que Dios hace cuando Cristo viene es enseñarnos lo que ocurre dentro, cómo el Espíritu Santo hace un milagro en nuestras vidas. Y posiblemente no se ve afuera, a veces se ve inmediatamente, otras veces no se ve, porque lo más importante es lo que va ocurriendo dentro de nuestro ser. ¿A dónde lleva todo esto? A que cuando ya Cristo está dentro de nosotros, nuestro propósito, la intención de lo que es vivir la vida según entendemos, según el mundo nos la enseña, los principios, valores que regulan cambian y Dios nos enseña para qué nos creó y hacia dónde nos lleva Él si lo dejamos, si dejamos que su Espíritu Santo nos conduzca, hacia dónde nos lleva. Y encontramos un propósito diferente, encontramos un sentido de vida diferente. Cristo nos llena y el Espíritu Santo, dice, se hace pleno en nosotros. Queremos hablar de esas cosas que Dios hace a hombres y mujeres que le han creído y que por haberle creído y ceder sus vidas a Dios, Dios les enseña cuál es su propósito. Y en este momento quiero presentarles a una persona, una hermana muy amada, amiga y hermana en Cristo, que es una de esas personas a la que Dios convenció un día, de eso vamos a hablar, quién es Él, ella quiso recibirlo y cómo Dios ha ido dando un giro a su vida. Soy la Calaf, nos referimos a ti. Bienvenida a este espacio donde queremos comunicar testimonios, decir qué Dios ha hecho. Bienvenida. Amén. Gracias, amada. Qué bueno tenerte aquí.
Qué Para bueno, mí es un privilegio qué bueno. estar aquí poniendo el nombre de Dios en alto. Sobre todo, de eso se trata. Zoila, yo quisiera preguntarte, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué hacías tú antes de conocer al Señor? ¿Y qué te llevó a conocerlo? Yo trabajaba en el mundo secular siempre y quise destacarme en ese como profesional e inclusive llegué a idolatrar mi estatus como profesional, porque en ese entonces tuve una situación, una crisis de pareja muy fuerte y obviamente busqué al Señor y que ya me estaba buscando desde hace mucho tiempo, y es ahí hace de esos 44 años que le abrí mi corazón al Señor. ¿Y por qué digo así? Porque yo hice la oración y lo recibí como el Salvador, pero no había una auténtica entrega. Él no era el Señor de mi vida. No lo entroné en mi vida. Habían otras cosas que eran prioritarias para mí. Ok, entonces, ¿qué te lleva a conocerlo? ¿Cuál es el momento donde tú decides, lo necesito? Bueno, 10 años después, en ese transcurso de esos 10 años, recibí muchos mensajes de profetas, de personas que Dios utiliza, y me decían que el Señor quería que yo le sirviera y que utilizara todos los dones que Él me había dado para su servicio, y yo no lo entendía porque yo decía, pero yo estoy trabajando, haciendo lo que Dios manda, y bueno, por situaciones de familia tuve que dejar mi trabajo, el trabajo que me llevó a la cima como profesional a los 28 años, y me vi obligada a tener que renunciar. Pero el enemigo no pierde tiempo. Inmediatamente tuve una oferta que para mí fue el sueño de mi vida, donde me invitaban a que trabajara con un grupo aquí de mucha importancia en República Dominicana para administrarles sus bienes personales, y me ofrecieron algo que realmente fue para mí muy tentador, y decidí no seguir la voz de Dios, sino seguir la voz de mis deseos. Y en ese tiempo, después de haber hecho 2 citas con ellos que fueron canceladas por problemas que hubo en mi familia y en mi vida, tuve la osadía de hacer la tercera cita. En la tercera cita, cuando me estaba bañando, sentí que tenía una pelota en el seno, y obviamente cancelé la cita, me fui al médico y él me mandó a hacer una sonografía, una mamografía, y en la mamografía salió que tenía un tumor como un limón de esos, así de grande, y que había que extirpar todo, y que inclusive que él creía que los ganglios estaban comprometidos y todo. Imagínate, eso fue para Una mí conmoción. muy fuerte, un shock muy fuerte. Entonces yo fui llamada por el Señor, como dicen, con anestesia, pero respondí sin anestesia, porque entonces en ese momento un ministro de Dios oró por mí antes de yo ir a la cita, que era con el doctor Segura, que era lo mejor en ese tiempo, y al orar por mí, yo hice un pacto con Dios y le dije, Señor, si tú me permites vivir, yo te voy a servir hasta que tenga vida, y perdóname. Y tuve un encuentro precioso con el Señor. Yo sentía que el Señor me llevaba en los brazos y que íbamos por una playa, y yo me veía el Señor caminando conmigo en los brazos, y tuve realmente, ahí fue que yo recibí al Señor como mi Señor y mi Salvador, y lo entroné en mi vida. Entonces mi vida tuvo un antes y un después. Amén, amén. Nos quedan pocos minutos antes del primer segmento, pero yo quiero preguntarte, desde el momento que tú recibes al Señor, al momento en que tú inicias esto que se conoce
desde hace tiempo como Ministerio de Ayuda al Prójimo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué momento Dios te indica que tú debes iniciar esta acción para Él? Inmediatamente que yo tuve el encuentro con Dios, que fui al médico, que el médico me dijo que no había nada ahí. Nada. Nada, absolutamente nada, y que si él con su experiencia se había equivocado, que él iba a abandonar su profesión y meterse a conchar en carros públicos. Y me mandó a Puerto Rico para que no tuviéramos que gastar más, porque era su palabra contra lo del otro. Y en Puerto Rico, porque allá habían, la tecnología aquí en ese momento no era tan avanzada, y allá me dijeron que yo no tenía nada, absolutamente nada. Yo, en el momento que él diagnosticó eso, yo así mismo me postré sin ropa, le pedí perdón a Dios, yo no había perdonado. Y el Señor me dijo, te he perdonado para perdonar y quiero que empieces a servirme. Entonces yo le dije, bueno, dirígeme tú. Yo me humillé delante de Dios y desde ahí comencé a saber que Dios, cuando nos manda, Él nos capacita, porque yo no tenía ninguna capacidad. Yo había hecho algunos discipulados, pero Dios es un Dios de orden. Y yo hacía todo lo que Él me decía. Y en eso invité un grupo de amigas y así comenzó el ministerio. Gloria a Dios. 10 años en el 1986. O sea que actualmente, ¿cuántos años tiene Mapro? Mapro tiene 34 años. Bueno, entonces hay experiencia y hay testimonios. Sí. De eso queremos hablar. Regresamos ahora mismo, mis amados. Regresamos ahora. Cada año celebramos fiesta al Señor en el Espíritu Santo. En este 2020, el Ministerio de Ayuda al Prójimo, obedeciendo el mandato del Señor de que no haya un año sin fiesta, asumió el reto a pesar de la pandemia de presentar su 24ª fiesta con la película Ven Señor Jesús, basada en una serie de historias que muestran nuestra realidad frente a la necesidad que tenemos de encontrarnos genuinamente con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tu cita es este jueves 10 de diciembre a las 8 de la noche. Entra a nuestro link www.mapro.org.do/fases 2020. Ven Señor Jesús, la película. Estamos regresando, o mejor dicho, ahora vamos a continuar con este segundo segmento. Y habíamos dicho en el anterior que hoy tenemos la bendición de tener aquí con nosotros a nuestra hermana Zoila Calaf, a quien Dios llamó a iniciar un ministerio que se llama Ministerio de Ayuda al Prójimo, MAPRO. Sí. Aquí Zoila dice en el pie de este folleto, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sí. Y tú dijiste hace un ratito que el Señor, sin tú tener la capacitación que entendías debías tener, Él te habló y tú le obedeciste. Sí. ¿Cómo empezó o en qué áreas se enfocó el ministerio al principio para ir hablando de lo que ha estado pasando? Lo primero es hablar de la obra preciosa que Jesús había hecho en mi vida, porque realmente cuando hay un genuino arrepentimiento y una entrega, yo me entregué al Señor de corazón y la vida se transforma, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y uno recibe esa guía, esa instrucción y en humildad, porque yo entendía que yo no tenía capacidad. Ahora bien, el Señor te va instruyendo y te recuerda el mismo Espíritu Santo
todo lo que tú has oído de Dios y viene el rema de Dios. Yo comencé a estudiar la palabra y el mismo Dios, yo puedo decir que Dios me enseñó. Hay cosas que yo recibía directamente. El Señor hace eso. En la palabra tenemos a Pablo diciendo ese testimonio. Esto no me lo enseñó a ninguno, eso me lo enseñó al Espíritu de Dios. Entonces, Él lo hace. Ahora, yo tuve muchas personas que tuvieron que ver mucho en el inicio de mi vida espiritual, que las bendigo donde quiera que estén, porque de verdad que uno tiene que tener un corazón agradecido, pero asimismo el Señor me llevó y lo que hizo fue, como yo tuve tantos problemas en el área matrimonial, que me concentró realmente ayudar a parejas. Y entonces me llevó al libro de La Mujer Total y yo comencé llevando al grupo de mujeres a conocer lo que el Señor espera y el rol de la mujer en el mundo espiritual, que realmente cuando uno lo pone en práctica, pues es para bendición de la familia, de uno mismo, del matrimonio, de todo. Eso, tuviste el aprendizaje de manera práctica en las hermanas o personas que iban al grupo. ¿Hubo impacto en los matrimonios? ¿Hay testimonio acerca de eso? Muchos matrimonios restaurados, muchos matrimonios, de tal manera que yo tengo mujeres en el grupo desde hace 34 años y esos esposos de esas mujeres, yo digo que ellos me quieren más que ellas y son unas hijas, es una familia extendida. Yo bendigo a Dios por el privilegio de poderles servir con un grupo de personas tan agradecidas. Eso es importante, sí, muy importante en este tiempo donde hay tanta fractura matrimonial. Sí. Que hayan permanecido, eso es una bendición de Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es la idea de esos primeros enfoques que todavía permanecen. ¿Cómo es que surge? ¿De qué forma Dios te habla o te enseña para que se ramifique MAPRO y tenga estos frutos que tienen que ver con lo que hoy conocemos en el mundo cristiano en República Dominicana, conocemos como fiesta al Señor por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? 10 años después del ministerio ya estar realmente nosotros trabajando, el Señor me dijo un día que Él quería enseñarme a adorar en espíritu y en verdad. Y yo me deleito mucho en la presencia de Dios y Él me dio todas las directrices de cómo se debe adorar. Y entonces me enseñó que adorar, el momento de adoración es entregarle sin esperar nada a cambio, no pedir y todo eso. Y yo lo fui llevando a cabo y fue para mí una de las cosas más hermosas que el Señor me ha regalado. Sacar un tiempo agradeciéndole a Dios todo lo que ha hecho en la vida, en el diario vivir. Y entonces así dos de las mujeres del grupo se unieron a mí, Rosa Morel y Janet, y comenzamos a adorar a Dios. Y el Señor nos habló un día y nos dijo que Él quería, me dijo, toma lápiz y papel y escribe. Y me dijo, quiero que me celebres fiesta. Convoca a mi pueblo en santidad. Y me celebrarás fiesta para tiempo de Pentecostés. Inicialmente fue así. Y me dijo varias cosas que yo tenía que hacer y entonces ayunen, oren, santifíquense y un grupo unas normas que él estableció. Yo todo lo anoté y luego me fui a la palabra de Dios y encuentro que lo primero que encontré es la palabra que ya se había hecho vida en mi vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en Proverbios 8:34 que dice, bienaventurado el hombre que escucha velando a mis puertas cada día. Dios habla y se manifiesta y ya yo lo había vivido en otras ocasiones. Entonces encontré en la palabra
en Deuteronomio 16:10 que dice, y harás la fiesta solemne de las semanas, fiesta de Pentecostés a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según tu Dios te hubiere bendecido. Y entonces ahí yo me doy cuenta que realmente el Señor me había dado una ordenanza y así mismo comenzamos a hacer la fiesta. La primera fiesta fue en la Casa del Cordón, allá abajo, y fue solamente con los miembros de MAPRO. Y sí asistió algunas personas con la música y eso, y siempre me dijo que quería que compartiéramos los alimentos. Y así fue creciendo la fiesta y el Señor guiándonos de lo que quería. Y una vez me dijo, cuando te mandé que invitaras y unieras a mi pueblo en santidad, me dio una visión y yo vi al Señor Jesús subido en un taburete cuadrado y Él estaba así y me decía, mi pueblo está dividido. Mira lo que sucede cuando mi pueblo se divide. Y yo veía cómo se le caía la mano, el antebrazo, el hombro al Señor y me decía, eso sucede cuando mi pueblo se divide. Y me duele, me decía, yo quiero que mi pueblo se una y te puedo testificar que realmente yo pude ver pastores pidiéndose perdón en medio de la fiesta. Wow, y gloria a Dios. Cosas hermosas el Señor ha hecho para su gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastores dentro de la fiesta. Dentro mientras se estaba la celebración. En la medio de la celebración, pararse, abrazarse, pedirse perdón, llorar. Cosas hermosas sucedían ahí para la gloria de Dios. Sí. Y a través del tiempo, lo que hoy es la fiesta, o sea, la celebración, ya no es en el salón de un hotel. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo fue que ahora se celebra en otro lugar? Bueno, nosotros fuimos a varios hoteles. Antes no cobrábamos, lo único que cobrábamos era lo que costaba la comida. Y una vez estando en el Dominica Fiesta, que recreamos el tabernáculo, y nosotros pedimos 400 comidas al hotel. Entonces nada más teníamos a las 3:30 de la tarde, nada más teníamos 200 personas que habían pagado. Y de ese día. De ese mismo día. Pero nosotros estábamos metidos en el asunto de recrear realmente el tabernáculo. Pero en un momento el Señor me habla y me dice, quiero que dejen entrar a todo el mundo, pagando o no pagando. Y yo me quedé callada porque yo dije, yo tengo que estar medio loca porque ¿cómo nosotros vamos? Entonces en eso viene el pastor Romeo y me dice, Dios me habló y me dijo que todo el que quisiera entrar, que lo dejáramos entrar, pagando o no pagando. Y entonces Santiago, que estaba en otro lado, dice, eso mismo recibí yo. Y yo me puse a llorar y dije, yo también, pero no me atrevía. Y entonces dimos la orden y Seitel, cuando estaban ahí, dijo, bueno, pues ella estaba en la taquilla y comenzó a entrar gente, y cuando contamos habían más de 800 personas y el hotel, ya tú sabes, que cómo era posible que estuvieran comiendo tanta gente porque ellos ponen 400 platos y tuvieron que reponerlo varias veces, pero la comida no se acababa. La comida no se acababa. Había 400 platos ordenados. Ordenados y comieron 800 y pico de personas. Nosotros nos reunimos el staff. Nosotros no vamos a comer porque no va a dar la comida. Dio comida y sobró. Y ellos quedaron muy impactados en el hotel y no nos cobraron más. Porque ellos entendieron que fue algo sobrenatural. Y ese día, de ahí en adelante, nosotros, el Señor dijo, no cobren nada para la fiesta. Ya tú sabes, sí. Pero Dios cuando manda respalda. De ahí nos brincó al Teatro Nacional y realmente yo no tenía ningún contacto, solamente la fe. Pero Dios abre puertas
y asimismo encontré el equipo técnico del Teatro Nacional. Ha sido una bendición para MAPRO. Ok, vamos a ver algo, porque es importantísimo esto. En la medida en que estoy hablando porque no fui todos los años, pero fui de tiempo en tiempo y veía que había un incremento en lo que era la presentación, la dramatización. Ustedes han siempre presentado un tema bíblico. Sí. Recuerdo el de Abraham, el de Moisés, y cada año se notaba que había más calidad, había un drama más impactante, y realmente la presencia de Dios está ahí. Eso el que va se da cuenta, ¿no? Como por medio de las alabanzas, todo eso. ¿Cómo, me interesa saber, cómo recibes el tema? ¿Cómo sabes que eso es lo que Dios quiere, en primer lugar? En ayuno y oración. Desde que el Señor me dice, vamos a ponernos en la fiesta, ya yo sé que tengo que estar en santidad. Él me despierta a las 3 de la mañana y yo tengo mi libreta y entonces a veces escribo que ni se ve al otro día bien, porque a veces me despierto y no prendo ni la luz, pero ya dije no, ya tengo mi foquito y entonces Él me va diciendo todo. El Señor es quien da el guión, Él es el mismo que lo dicta. Eso es una cosa. Yo en mi vida había escrito un guión, en mi vida. Y el Señor me dijo, yo te lo voy a dictar. Y así las canciones, yo nunca en mi vida había compuesto una canción. Cuando un día nos dijo que quería que hiciéramos un musical en la creación, cuando hablamos de la creación, cuando nos habló de que recreáramos la creación, él decía, yo quiero que me canten las flores, las estrellas, la luna, el sol, que me cante Adán, que me cante Eva. Y ok, yo dije, pues vamos. Y busqué personas que me ayudaran a componer las canciones y nadie pudo. Y un día él me despertó y me dijo, estás tarde para la fiesta. Y yo, Señor, es que no me han... Mira, yo llamo a la gente y el otro está ocupado. Don Braulio me iba a ayudar en una de las canciones, tuvo que irse a Perú. Y así, y yo, ay Dios mío, es que... Y me dijo, coge lápiz y papel. Cuando él me dice así, yo me pongo nerviosa. Y cogí lápiz y me dio la letra de todas las canciones. Wow. De Gloria todas a Dios. las Gloria canciones. A Dios. Y yo se la mando a Pedro Pagán, que es el director musical, y me dijo, mamá, ¿y quién compuso esto? Esto es algo hermoso. Digo, el mismo Espíritu Santo, mi hijo. Y bueno, él quería que hiciéramos un CD, porque a la verdad que fue algo precioso. Gloria a Dios. Vamos a hacer otra pausa, Zoila, porque me interesa estos testimonios. Lo que ocurre es que el Señor permite que Él trabaje en nosotros y nos permite contar. David era un especialista en eso. Él decía, yo quiero decir las maravillas de Dios a la gran congregación, porque estas cosas nos ayudan a entender que el Dios que trabaja en nosotros está vivo. Amén. Hemos perdido mucho, los cristianos hemos perdido esa dimensión de su gracia y a veces la vida espiritual parece tan seca, tan rutinaria, tan ceremonial, y eso no es lo que Dios quiere, no. Es vida abundante. Amén. Yo creo que tú puedes enriquecernos contándonos esos testimonios. Amén. Así que ahora mismo regresamos. Volvemos. Regresamos para continuar con este bello momento de escuchar testimonios que Dios da a nuestras vidas, porque es Dios viviente, es Dios vivo y nos llamó a vida. Entonces el Señor se manifiesta permanentemente, cada día, si abrimos nuestros corazones para que Él lo haga. Zoila, en tu experiencia,
recibiendo cada año cuál es el tema, cómo Dios te dice que lo escribas, buscando tanta gente, porque ¿hasta qué número? ¿Cuál ha sido el número máximo de personas participando que ustedes han tenido? 400 y pico de En personas. una de las presentación. actividades. Pero eso es una cosa increíble. Sí, hemos tenido entre niños. El Señor siempre quiere que incluyamos los niños. Gloria a Y Dios. busca la forma de De que los niños aparezcan en todas las actividades. Gloria a Dios. En esa experiencia, en ese trabajo, hay un trato también. Sí. Yo quisiera que tú nos compartieras, si se puede, testimonios que han marcado tu vida. Bueno, han habido cosas hermosísimas. He pasado muchas situaciones fuertes también. He vivido la sobrenaturalidad de Dios, que eso es lo más hermoso para mí en este servicio al Señor, una dependencia total de Él, total. Y, por ejemplo, he visto como en una de las fiestas, un pastor que estaba con una depresión masiva. Nosotros no sabíamos nada, y eso fue en la fiesta cuando tocando el borde del manto de Jesús. La mujer que tenía la mujer que tenía sí, el flujo de sangre, y este hombre, invitamos a Dani Berrío en ese tiempo, y esos fueron unos testimonios. Esa fiesta fue algo de muchos testimonios, porque el pastor se sentó en la última silla y él dice que en el momento en que el drama estaba, de que la mujer se arrastraba así para que no la vieran y tocó el borde del manto, él dijo: Señor, si yo pudiera tocar el borde. Y él cayó sin que nadie cayó de la silla y todo, y no se dio golpe ni nada. Y él dice que el gozo del Señor volvió. Él lloró y lloró, y se levantó de ahí con un gozo. Y él dice que fue sanado su corazón. Y después mujeres testificando de que habían tenido por muchísimo tiempo flujo de sangre y habían sido sanadas también. Y luego el mismo Dani nos dijo que él siempre había pedido: Señor, yo quisiera por lo menos tener un poquito de experiencia, que yo voy a sentir cuando yo te vea. Y él dice que cuando vio que el pastor Madiel entró con todos los discípulos y que esa mujer se acercaba, él sintió, bueno, algo así es que yo voy a... Fue la emoción que tuvo. Sí, una experiencia muy linda. Nosotros hemos tenido, en la crucifixión, eso fue algo sobrenatural, lo que pasó en esa fiesta. El Señor tocó corazones, gente que se convirtieron de verdad, que todavía están sirviéndole al Señor. Son de las personas que nos aportan sin llamarlos, porque dicen que su vida cambió. Eso para mí es muy, muy importante. Y también hemos tenido casos como la primera vez que invitamos a Gadiel Espinosa, que fue cuando Dios nos mandó a Santiago. Nosotros no queríamos ir a Santiago porque los recursos, en Santiago la fiesta sale más cara una que las dos que hacíamos aquí, porque hay que trasladar todo es mucho dinero. Entonces estábamos un poquito, y nos habló un pastor y nos dijo que el Señor quería que hiciéramos la fiesta ya. Ya Dios nos había hablado. Y decidimos hacerla, nos fuimos a Santiago. Bueno, y ya después que Gadiel se fue, mi hija me llamó y me dijo que teníamos un sobregiro en el banco de 800,000 pesos. Hicimos una reunión y entonces ellos me dijeron: pero vamos a coger las ofrendas. Las ofrendas nunca llegaban ni a 200,000 pesos. Y las ofrendas, el Señor decía que eran para el elenco, porque el obrero es digno de su trabajo. Nosotros teníamos que tender ese dinerito para darle a tanta gente algo, nunca lo que merecían, pero Dios sí los bendecía. Y en una semana el Señor hizo el milagro sin yo llamar a nadie.
Yo no llamé a nadie. El primer día llegué a mi trabajo y los dueños de la empresa me dieron $2,500. Que queremos que fueron a la actividad. Luego el esposo de la alumna que cuenta el dinero le dio vergüenza y nos dejó un cheque de $50,000. Otro esposo de las mujeres que nunca había ido fue y nos dejó $50,000. Y así, hasta que en un momento Santiago me llamó como al tercer día y me dijo, Zoila, aquí ha pasado algo. El pastor que Dios le habló, que es un pastor que yo amo y lo bendigo, y es parte de la fiesta, un hombre muy humilde de Dios. Y el Señor le habló y él le llevó $160,000 en una bolsa a Santiago. Y le dijo, Dios me habló y me dijo que ustedes habían quedado en baja. Es decir, que ya solo no quedaban $200,000 justo para cubrir el sobregiro. Me invitaron las mujeres a almorzar para dar gracias a Dios y me preguntan, ¿y cómo quedamos? Yo le dije, todo bien, porque ellas aportan. Las mujeres de MAPRO aportan y han sido un apoyo para la fiesta. Entonces yo no quería decirle que ya que había que buscar más dinero. Yo estaba confiada en mi padre. Entonces una de ellas me dice que trabaja en bienes raíces. Bueno, mamá, te tengo que decir algo. Yo he hecho la venta del siglo y tengo justo $200,000 para la fiesta. Aleluya. Se completó el déficit. Justo ahí el Señor, en su misericordia. En los 15 años de la fiesta hubo un testimonio bellísimo porque Dios hasta el último momento está. Dios es un Dios de innovación porque Él sabe que aquella persona va a ir y va a ser tocada por esto. Y yo siempre digo, hasta el último momento estamos haciendo cosas. Y 4 días antes de la fiesta el Señor me dijo, no me gusta cómo inicia. ¿Qué tú quieres para? Estamos a 4 días. Son 15 días, búscate niños que de menor a mayor que vayan representando la fiesta. Estos son 4 días antes 4 días antes de empezar. Y entonces hacerle bata blanca a esos 15 niños, 15 personas, porque ya iban creciendo. Y cada uno representaba la fiesta. Y entonces me dijo, y vas a poner una persona que va a ser ya el número 16, que va a tener un cartel que va a decir igual a 120. Y yo no entendía. Y yo le decía, los 120 que estuvieron en aposento. Y me dijo, no. Lo que pasa es que si tú sumas 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta llegar a 15 te da 120. Y así como estuvieron los 120, así voy a derramar de mi espíritu. ¡Aleluya! Cosas así grandísimas. Luego, de lo más triste que pude pasar, fue el hecho de la enfermedad de mis 2 hijas. Y en ese tiempo yo me tiré la toalla. No estaba ni en condición física, ni emocional, ni económica para poder hacer la fiesta. Estaba fuera del país. Y allá, ellas, en lo que yo estuve en el supermercado, me llamaron, estando las 2 acostadas, una con cáncer de seno, la otra con Crohn's disease, y decidió Richelle llamarme y decirme, mira mami, la fiesta va. Ya yo había escrito el guión, y era la historia de Esther. Richelle es una de tus hijas, de las que estaba enferma. Richelle es la mayor, la que tiene Crohn. Y entonces la otra que tenía cáncer me dijo, yo voy a hacer Basti. Una dijo, yo voy a hacer Esther y yo voy a hacer Basti. El tema era la reina Esther. La reina Esther. Y vamos a pisarle la cabeza a Satanás. Gloria a Dios. Eso fue algo glorioso. Cómo se convertía la gente de ver mis hijas en esas condiciones, porque Dios me subió, nunca me había subido, para informarle a la gente las condiciones que estaba mi familia. Vamos a hacer una pausa porque esto es muy importante. Tribulación en medio de un llamado de Dios. Un momentito, ahora regresamos. Vamos a ver la continuación de esto y más cosas, porque hay más cosas, ¿verdad? Sí. Bien. Hemos estado escuchando testimonios preciosos que sabemos son reales porque el Señor es así. Él nos llamó para vivir la vida abundante y Dios se manifiesta
Zoila, tú estabas diciendo terminando en el segmento anterior, de que en una de las fiestas tus dos hijas estaban en un estado delicado, muy delicado. Sí. Y el Señor te dio la fuerza para seguirlo, porque ellas te enviaron un mensaje. ¿Cómo termina eso? Termina que la primera vez que yo subo a escena, porque nadie sabía ni quién hacía la fiesta, pero el Señor quiso que la gente supiera que la fiesta la hacía Él, porque la fiesta se toma 8 y 9 meses, y en 2 meses el Señor lo hizo. Y le tuve que explicar a la gente que en las condiciones que estaban mis hijas, y que una iba a ser Esther y que la otra iba a ser de Basti, y en las condiciones, una con cáncer, sin cabello ya por la quimio, y la otra extremadamente delgada, con un PICC line puesto para, bueno, una cosa terrible. Y fue algo tan glorioso y tan impactante que en el llamado un empresario de mucho prestigio de este país pidió que si lo dejábamos entrar, que él quería conocernos como familia, y entró, y cuando él llegó, él estaba llorando, y él dijo que él quería pedirle perdón a Dios, porque Dios le había dado tanto a él, y él siempre vivía quejándose, y que al él ver que esta familia estaba pasando por una situación tan complicada, y entonces ya mi hija no tenía los trajes ni nada, y se veía, por lo menos Richelle, que tenía lo que tenía eran casi 90 libras, y Seitel que sin nada más con una peluca, y eso. Entonces él decía, y yo verlos a ustedes con el gozo que ustedes le están sirviendo a Dios. Entonces lo abrazamos y le dijimos que Dios no despreciaba un corazón contrito y humillado, y que si él lo había recibido. Y dijo, ¿cómo no lo voy a recibir? Si me di cuenta que yo no merezco todo lo que Dios me ha dado. Y le pido perdón a Dios, y quiero públicamente pedirle perdón a Dios. Eso fue para nosotros muy impactante, de verdad. Muy claro, hermoso. Sí. Ahí estaba el Señor diciendo, esta es una pequeña recompensa por en medio de la tribulación, que es el punto clave, porque los que vamos a la presentación estamos como espectadores recibiendo la bendición, pero no sabemos lo que Dios está haciendo. Bueno, nosotros tuvimos en esa fiesta una persona que sustituía a Richelle, por si Richelle se desmayaba, ella tenía que salir de escena, o hacíamos algo, teníamos todo preparado por si ella se desmayaba. Increíble. Y eso fue algo increíble lo que pasó. Dios hizo que todo fuera para glorificar su nombre. Su nombre. Bueno, al llegar a este punto, y ahora es saber que Dios sigue avanzando, que Él no se ha detenido, y que lo que Él empezó a hacer a través de sus siervos lo va a seguir ampliando. Este año, que ha sido un año de turbulencia, de cambios drásticos, la fiesta al Señor no será en el Teatro Nacional, pero ha habido algo. ¿Tú quieres comentarnos qué ha estado pasando? Sí, ya él me había dado el guión. Yo tenía el guión porque yo desde que termino una fiesta trato porque se toma mucho tiempo, me pongo en ayuno y oración. Tengo a Juliani, que es la escribiente, que es una bendición, y a Laurita, que me asisten. Entonces también cuento con Manolito, que es mi mano derecha en esto. Y entonces, después de Dios, obviamente, entonces ya yo tenía el guión, las canciones, todo lo tenía listo, cuando de repente se presenta este asunto de la pandemia. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Yo pensaba que esto ya en abril, mayo, ya nosotros íbamos a salir de esto, pero un día el Señor me despertó en la madrugada, sí, y me dijo, tú no estás haciendo nada por mi fiesta. Y yo, no, yo estoy esperando, Señor, no tienes que hacer esto, porque llama al teatro. Ya yo había inclusive pagado una parte y eso. Me dijo, en el teatro no se va a poder hacer, llama con... Bueno, así mismo me comuniqué en el teatro, me di cuenta de que no íbamos a poder hacer, y entonces le digo, bueno, Señor, entonces no podremos hacer tu fiesta. Y ahí me dijo,
la misma expresión que dijo Richelle cuando en aquella fiesta, no hay un año sin mi fiesta. Y le dije, ¿y qué tú quieres que hagamos? Y me dijo, escribe. Entonces llamé a Giuliani, nos pusimos a ayuno y oración y en 2 días nos dio el guión. Y me dijo, tú vas a hacer una fiesta virtual. Bueno, yo creo que es una fiesta. Yo ni sabía lo que era que yo iba a hacer. Entonces llamo a mi hijo Yusan y le digo, yo quiero que tú leas el guión. Bueno, te lo envié a ti. Cuando Yusan lo lee, me dice, mami, muy lindo. Ahora bien, tú sabes en lo que Dios te está poniendo, ¿verdad? Y yo le dije, ay, no me asustes, porque dime tú, en medio de esta crisis que uno está viviendo, dice, no, es algo muy hermoso, lo que pasa es que tú no conoces de eso. Y digo, ajá, ¿y qué es? Y me dijo, es cine que él te está poniendo aquí, y esto no es cortometraje, ni siquiera mediano metraje, esto es largometraje. Y yo dije, ¿y entonces? Y me dijo, bueno, hay que buscar asistencia de cineasta, hay que buscar a Manolito, que es una persona muy capacitada, que gracias a Dios tú cuentas con ella. Y entonces, Dios es hermoso, Dios es un Dios de orden. En diciembre, Jesús Villanueva me invitó a participar en una película y yo estaba feliz porque yo creía que yo era muy buena actriz, pero cuando llegamos a la película en los ensayos yo me di cuenta que yo era buena en actuación, pero no como en cine, y ahí tuve que aprender realmente la diferencia que hay entre lo que es actuar en vivo que en el cine. No tengo una experiencia así amplia, pero Dios permitió eso y al poco tiempo tuvimos que dejar esa película por el asunto de la pandemia, y el mismo Jesús también nos asistió para la gloria de Dios. Y obviamente en medio de toda esta crisis el Señor, no te voy a decir que será la película, como dice Francisco, sí es la película porque estamos haciendo lo mejor que podemos para el excelente. Y yo sé que Dios puede cambiar las cosas y ponerla de tal manera que sea de agrado para, lo primero para Él está agradado, ya nos lo dijo, pero quiero que sea de bendición para todas las personas que la van a ver. Bueno, eso es lo que él ha hecho en cada presentación. Él, Claro. es lo que él ha hecho. Del drama a la película son dos formas de actuar diferentes, pero el mensaje que Dios está enviando en este momento me llama mucho la atención, porque el mensaje es, ven, Señor Jesús. Sí. Ese es el tema que el Señor te dio. Sí. Yo quisiera, antes de que siguiéramos, que Carlos ponga lo que es la promoción para que todos los que vean y lo promuevan a los demás, a sus amigos, lo que es la promoción, oigan un poquito, vean el anuncio, sí, y sepan cómo contactar esa noche, por qué vía llegar a ver la película. Vamos a dar un espacito para que él lo haga. Ok, qué bueno. Cada año celebramos fiesta al Señor en el Espíritu Santo. En este 2020, el Ministerio de Ayuda al Prójimo, obedeciendo el mandato del Señor de que no haya un año sin fiesta, asumió el reto, a pesar de la pandemia, de presentar su 24ª fiesta con la película Ven, Señor Jesús, basada en una serie de historias que muestran nuestra realidad frente a la necesidad que tenemos de encontrarnos genuinamente con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tu cita es este jueves 10 de diciembre a las 8 de la noche. Entra a nuestro link www.mapro.org.do/fases2020. Ven, Señor Jesús, la película. Entonces, ¿cómo tú? Bueno, no voy a decir como tú, ya tú has dicho. El Señor te va enseñando, te va diciendo. Pero poder coordinar todas estas cosas para una persona que no tenía experiencia, ¿cuál es el testimonio que Zoila va a guardar a partir de ahora
de lo que es la gracia de Dios en medio de circunstancias adversas, sin un presupuesto, con las personas a distancia. Este es un fenómeno lo que el Señor ha logrado. ¿Cómo ha sido todo? Es una cosa hermosa porque el guión que nos dio es con familias. Entonces, como es con familias, no había riesgo. Bueno, estábamos todo el equipo, los camarógrafos, las luces, pero definitivamente las familias se podían desenvolver sin mascarilla ni nada porque ese era su hábitat. Y entonces así fue en la mayoría de los casos. Y nos cubrió a todos, ninguno tuvimos problema de contagio en el rodaje, jamás, para la gloria de Dios. Eso se llama la mano de Dios. La mano poderosa de Dios. Una cosa me llama la atención, para familias, el Señor se enfocó en las familias, justamente en este momento. En las familias. Donde las familias han tenido golpes muy fuertes. Tantos crisis y tantos conflictos. ¿Qué tú crees que Dios estaba haciendo? Bueno, yo creo que el Señor... Y quiere hacer por medio de la película, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos está dando una oportunidad a nosotros como pueblo de Dios y a las familias para que haya una verdadera unidad familiar, para que aprendamos a ayudarnos unos a otros, la necesidad de los hijos, cómo se ve marcada en la película, cómo los hijos se dan cuenta de los problemas de los padres. Tú sabes, cómo Dios quiso este tiempo de confinamiento para que los padres le dedicaran tiempo de calidad a sus hijos. Y cómo Dios quiere que su iglesia, por la que Él murió, que fue una iglesia, es una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas. Él quiere que nosotros lleguemos a esa estatura. ¿Por qué el nombre, el tema de la película Ven, Señor Jesús? ¿A qué tú crees que Dios está invitándonos? Bueno, que lo que estamos viviendo tiene que ver con el principio de dolores, ¿verdad? Y entonces la película está enfocada en eso y realmente nosotros debemos desear y vamos a llegar a un momento que todos vamos a desear que el Señor vuelva y venga a buscarnos. Gloria a Dios. Sí. Yo creo que este tiempo ha sido realmente para mí muy bendecido, porque escuchar los testimonios, yo soy una persona convencida de que los testimonios edifican, los testimonios que son genuinos, que vienen de Dios, edifican. Y oír todas estas cosas que no se escuchan, que lo saben tras bastidores, sí, pero el que está delante no se entera, saber que Dios ha estado dirigiendo durante tantos años lo que Él dijo, quiero que mi pueblo haga, y ver resultados es una bendición. ¿Qué, Zoila, tú le dirías al pueblo y a los espectadores, a los que somos de la iglesia y los que aún no han conocido al Señor? ¿Qué tú les dirías brevemente en este momento? Bueno, yo exhorto no solamente a mis hermanos en Cristo, sino a toda la humanidad que trate de buscar a Jesucristo y a recibirlo como suficiente y único Señor y Salvador. Después que el Señor ha sido la esencia de mi existir, mi suficiente Señor, mi vida cambió. Mi vida cambió, mi vida es una vida donde yo puedo recibir la instrucción, la dirección divina y puedo decir que vivo la vida de abundancia que Cristo nos prometió aquí en la tierra. El Señor dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que ahora esto es para el pueblo de Dios. ¿Cuánto nos cuesta servirle a Dios? Y quiero exhortarte a que te pongas al servicio de Dios. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Y tú puedes estar seguro que va a ser para bendición, no solamente de tu vida, sino de la vida de los tuyos. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Y el mejor jefe que yo he tenido es mi Dios Trino, el que mejor retribuye en todos los aspectos. Y yo lo bendigo en esta hora y le doy gracias a mi Dios por el privilegio de esta sierva humilde, pecadora,
que Él haya permitido que nosotros podamos servirle con todo nuestro amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén. Gracias, Zoila, por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos en Cristo de poder escuchar, de que tú hayas compartido de forma tan abierta y sincera quién es Dios para ti, quién es Jesucristo para ti, quién es el Espíritu Santo para ti. Sé que tú amas a cada uno de los que son nuestro Dios, nuestro Señor y el Espíritu de Dios. Y yo quisiera aprovechar ya e invitar a los que están en contacto con nosotros a que se pongan, entren a esa gran reunión para que disfruten de lo que es la celebración de la fiesta al Señor. Y juntos demos gracias porque este año, a pesar de todas las cosas, hemos visto su misericordia. Amén. Hemos visto su favor y Él nos invita a conocerlo para entonces poder decir, ven, Señor Jesús. Queremos prepararnos para ese momento, lo anhelamos. Pero mientras tanto hay algo que hacer en la tierra, mientras Él nos permite, y es propagar su verdad. Decir quién es Cristo, que Él quiere que tú y yo conozcamos de Él vivencialmente, no utópicamente, sino el Dios que se manifiesta, que hace milagros hoy y que quiere seguir haciendo cosas bellas en cada una de nuestras vidas. Dios te bendiga a ti y tu familia. Amén. Recuerda que esta película enfoca a la familia. Si tienes problemas, dificultades, mira lo que Dios hace. Dios es real. Que sea este un buen tiempo para tu vida, los tuyos, sobre todo porque conoces a Dios y glorificas su nombre. Dios los guarde.